Hola, buenas tardes. Bueno, a pesar de ser el dueño de casa, esto sigue cayendo como siempre se cae. Hoy, soy Edgardo Zablowski, soy el vicerrector de la Universidad del SEMA. Es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestra casa y en particular a este apasionante evento que hoy nos convoca. En 1995, Steve Jobs concedió una entrevista al Instituto Smithsoniano, en la cual, entre diversas temáticas, trató el rol de las computadoras en la educación, varios años atrás. Su opinión al respecto fue contundente. Dijo Steve Jobs: he donado más computadoras a más escuelas que nadie en el mundo y estoy absolutamente convencido que de ninguna manera es lo más importante. Y agregó: lo más importante es una persona que incite y alimente la curiosidad de los alumnos, y las máquinas no pueden hacerlo de la misma manera que una persona es capaz. Los elementos del descubrimiento están a nuestro alrededor. Uno no necesita, por ejemplo, una computadora para preguntarse por qué un objeto cae. No necesita ningún otro elemento que dejar al niño jugar, pensar y experimentar. Y agrega para terminar: ¿las computadoras no son maestros? No. Lo que los niños necesitan es algo más proactivo. No necesitan un asistente, necesitan un guía. Es claro que la importancia de un buen maestro es innegable, que no existe nada como un docente de alma y académicamente calificado para motivar a un alumno. Pero seguramente si el destino no hubiese determinado que ese genio que fue Steve Jobs se hubiese ido tan temprano, otra sería su opinión hoy sobre el rol de la tecnología y la innovación en el proceso de aprendizaje. Recordemos que estas declaraciones las hizo Steve Jobs en 1995 y la velocidad a lo que nos enfrenta el cambio casi cotidiano. Vamos camino hacia una nueva forma de entender la educación, creo que nadie lo duda. Es difícil, como todo cambio. Al fin y al cabo es necesario abrir la mente a nuevas ideas, romper viejas rutinas pedagógicas y aceptar que en muchos aspectos nuestros estudiantes conocen más de este nuevo mundo que nosotros. Y eso es un problema serio. Por ello, lo fascinante del evento que esta tarde nos reúne, gracias a la increíble capacidad de trabajo del doctor Alberto Tacchini, creo que pocas veces he conocido a un ser humano con un mayor caudal de energía para pelear por una mejor educación. Por eso no ocupo más tiempo y los dejo con Alberto. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, doctor Zablowski, muchas gracias a esta casa que nos ha prestado este lindísimo lugar. A Roberto Igarza, un compañero de la lucha en la academia y un conocedor a fondo de los temas que va a tocar hoy, también muchas gracias. A mis colaboradores de hoy, que van a contar lo que hemos hecho en una experiencia en un colegio, desde una filosofía educativa que yo voy a enunciar brevemente, muchas gracias. Ellos han hecho el trabajo día a día en los últimos 12, 13 años. A la Asociación Argentina de Progreso de las Ciencias, a la doctora Basso, con quien trabajo hace muchos años, muchas gracias. La Asociación Argentina de Progreso de las Ciencias va a publicar en su revista Ciencia e Investigación la jornada de hoy. Y muchas gracias a la gente de Alvear Global, está filmando esto, ya lo puso. Entiendo que desde mañana va a estar en las aulas de trabajo de 40.000 estudiantes universitarios de todo el país, desde Salta hasta la Antártida. Muchas gracias. Esta tarde vamos a presentar, primero, ¿para qué sociedad educamos? ¿Cómo está la demanda social hoy para la educación? ¿Qué importancia tiene la universidad en sus dos dimensiones, la de la ciencia y la de la enseñanza, en acompañar a la demanda social? Y cómo en los últimos años la universidad ha modificado, o está modificando, el sistema educativo en todo el mundo. Como ustedes saben mejor que yo, el sistema educativo lleva más de 200 años, formal, arrancó con los estados nacionales y creció en el siglo XX como crecimiento y expansión de la escuela primaria sobre todo. Estaba la universidad primero, después apareció el sistema del medio,
en la otra punta, y en el medio, sin mucho rumbo, la escuela secundaria o la escuela media, enhebrando el concepto de los conocimientos por una punta, con la educación primaria concebida como la forma en que el Estado instruía a sus personas, a sus recursos humanos, en este proceso. Y en los últimos años esto ha cambiado radicalmente. Ya el sistema no crece tanto de la expansión de la primaria para arriba, sino crece de la atracción de la universidad, de qué alumno tiene que llegar a la universidad en ese gran conflicto que hay entre la escuela media y la educación superior. Ese gran conflicto está determinando, y hoy lo vamos a ver mucho más, Francisco lo va a tomar al final, está determinando la necesidad de obtener, antes de la terminación de la escuela media, un alumno totalmente autónomo, capaz de desarrollar sus potencialidades escudriñando en el mundo del trabajo y en el mundo del aprendizaje. Para nosotros nueva educación no es más de lo mismo, sino es una nueva concepción de la educación a través de construir un alumno autónomo. Y preparando esta reunión, en los últimos meses, porque nos llevó tiempo, no sabíamos cómo hacerlo, en alguna medida son chanchitos experimentales de esta presentación de ustedes. En la presentación surgió la necesidad o coincidió con la discusión de que presumiblemente la Argentina va a aumentar sustancialmente el presupuesto de educación. Y la incógnita es a dónde ponemos esos recursos ante el fracaso tremendo que ocurrió con la ley de financiamiento educativo en cuanto a la innovación, no en cuanto al salario. Ustedes saben que el 90% aproximadamente del presupuesto educativo es salario, por lo tanto, cuando yo aumento el presupuesto educativo sin discriminar en dónde lo aplico, lo que estoy haciendo es mantener una planilla salarial determinada, no solamente por los ingresos individuales, sino por los ingresos generales de la planta correspondiente. Yo empecé con esto hace muchísimos años. La primera vez que trabajé en esto era estudiante de medicina, quería sacar una beca a la Kellogg, y la Kellogg no se imaginaba cómo la Universidad de Buenos Aires tenía una facultad de medicina con 3.000 alumnos sin examen de ingreso, cuando en la Universidad de Michigan, para pasar de 100 a 120 alumnos en primer año, requirió un refuerzo presupuestario en la década del 60 del orden de los $2 millones. Entonces decían, ¿cómo hacen magia ustedes? Contestaríamos hoy, inclusión sin calidad. Desde ese momento a hoy hemos hecho varias cosas. Casi todas las que hicimos ya quedaron viejas, o muchas han quedado viejas. Por lo tanto, es fácilmente imaginable que la mayor parte de las cosas que estamos viendo hoy, que estamos haciendo hoy, en un periodo relativamente breve, en un periodo relativamente breve, van a ser modificadas. Lo esencial, en alguna medida, es lo que dijo Edgardo recién: cómo construimos un ciudadano autónomo, libre y capaz de autogestionarse de por vida, pensando que un niño que está en la escuela hoy vivirá más de 100 años seguramente, y por lo tanto tendrá nuevos roles, nuevas actividades impensables en el momento actual para la educación, impensables para él en cuanto a su orientación vocacional y a la capacidad de logros que tenga por delante. Pasamos el primero, por favor. No sé muy bien cómo se maneja esto. Toma. ¿Con este? ¿Para adelante? Bueno. Gracias. No. Desde hace muchos años, en el análisis de la educación, nos ha parecido útil separar lo que es la instrucción de lo que son los valores. Y hoy, básicamente, vamos a hablar del proceso de la construcción del ciudadano, del alumno, en el aspecto de la instrucción. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una sociedad global, una sociedad intercultural, una sociedad en donde existen valores diferentes, y por lo tanto la escala de valores independientemente de la concepción de persona y ciudadano del mundo, está íntimamente vinculada con los aspectos culturales, religiosos y políticos de cada una de las culturas. Lo que vamos a hablar respecto a la instrucción tiene que ver con el proceso de enseñanza del aprendizaje en
dentro del proceso de la formación y, por supuesto, aceptando que por arriba de una buena instrucción hace falta construir una buena persona, un ser solidario capaz de habitar el mundo. Creo que es correcto. La organización del sistema educativo tuvo siempre una fuerte impronta en la formación del capital humano. Capital humano que no lo tomemos como un capital industrial o como un capital agropecuario, sino tomémoslo como el recurso humano renovable más importante y en mayor expansión en el mundo. Cuando yo tenía pocos años éramos 1.000 millones de habitantes en el mundo, hoy somos 7.400, por lo tanto el capital humano, el recurso humano, se ha expandido numéricamente y numéricamente y exponencialmente en los últimos años. Y no solamente se ha expandido numéricamente, sino se ha expandido en cuanto al conocimiento que tenía. Por lo tanto, la formación del capital humano constituye uno de los desafíos más importantes de la sociedad contemporánea, como siempre fue desde el principio. La OCDE, en cabeza del doctor Denison, preparó para la serie 1900-1960 cuánto aportaba el capital humano con respecto al resto de los bienes que constituyen el capital de una sociedad. Los recursos naturales, el trabajo y el capital, hasta 1960, fecha de nuestra presentación del Plan de Nuevas Universidades, representaba el 25%. En cambio, innovación científico-tecnológica, cambio tecnológico y educacional, el 75%. Ahí está la gran discusión que aparece entre cuál de los dos elementos son determinantes del aumento de esta relación, recurso y capital contra capital humano. La teoría clásica dice que el capital humano es el que impulsa el cambio y por lo tanto fundamenta los presupuestos educativos en general. Las tendencias desarrollistas de la última mitad del siglo pasado dicen que el capital humano solo no alcanza, que tiene que ir a un desarrollo económico, y las desarrollistas dicen que el capital económico es una fuerza dinamizadora, impulsora y creadora del capital humano. Cualquiera de las dos teorías es válida, me inclino más por la clásica, pero es una cuestión de opinión no probable, por lo tanto cada uno piensa lo que se le da la gana, pero cualquiera de las dos está determinando la necesidad de aumento del capital humano. En la generación del 80, en Argentina, la instauración de la educación primaria obligatoria determinó el principal elemento de movilidad social ascendente del capital humano, como consecuencia de que el acceso al nivel educativo representaba una colocación en el mercado laboral y por lo tanto en el mercado de la retribución diferente del resto. No hace falta decir que un siglo más después, esto ha pasado a ser un nivel de la formación de la educación superior y por lo tanto la educación superior representada hasta hace relativamente poco, casi exclusivamente por la universidad, se convierte en el proceso de atracción de la formación y del recurso correspondiente. El próximo, por favor. Gracias. ¿Cómo se establece el desarrollo de una sociedad a partir del desarrollo del capital humano? Primero, sin educación, sin ciencia y sin desarrollo tecnológico. Cualquier lugar del centro del África o el Amazonas. Lo primero que aparece es la educación, cualquiera de sus tres niveles, primario, medio y superior. Por lo tanto, no hay ciencia, hasta tanto se llegue el superior, y no hay desarrollo tecnológico, porque no hay capital humano a nivel del desarrollo de la punta tecnológica. Aparece la ciencia. Con el desarrollo de la ciencia, con la doctora Basso, el doctor Bernengo que está acá, que la vimos nacer en la Argentina, en fines de la década del 60, aproximadamente, en todo el mundo apareció la finalidad ciencia y técnica como diferencial de la finalidad educativa en el presupuesto de las naciones. Osciló del 0,2, 0,3, 0,1, estamos hoy alrededor del 0,4% del Producto Bruto Interno aplicado al desarrollo tecnológico. Cuando hay universidad, puede haber ciencia, porque el lugar natural del desarrollo de la ciencia fue
durante muchísimo tiempo y es prioritariamente la ciencia básica todavía dentro de las universidades. Esto que era absoluto cuando nosotros empezamos el plan de las nuevas universidades, la aparición de las empresas transnacionales y la aparición de capitales fuera del sistema universitario están determinando que este monopolio que no tenía la universidad se está diversificando hoy en otros niveles. Y la última etapa es cuando aparece el desarrollo tecnológico. En las 3 etapas previas, cuando hay desarrollo tecnológico, es compra o roba de la tecnología. El desarrollo tecnológico empieza con la adaptación de tecnologías a la realidad local, por ejemplo, los germoplasmas para el trigo y para el maíz que le dieron a Norman Borlaug el Premio Nobel de la Paz, pero requiere una inversión muchísimo más grande, no vale la pena tocar el tema. Entonces, en esta estructura, el proceso educativo requiere de la educación por un lado, de la ciencia en la universidad y de la transferencia de la ciencia al aparato productivo como motivo del desarrollo tecnológico. Con esto en mente, con mis colaboradores de ese momento, hicimos el plan de nuevas universidades nacionales. Me detengo porque esto tiene que ver con la educación primaria y media en cada una de las provincias. Cuando nosotros empezamos, veíamos cómo tiene que ser la universidad haciendo ciencia y la universidad con la enseñanza. Hoy, ¿está la arroba ahí atrás o no se ve? Hoy fuertemente cambiada, como lo vamos a ver en la charla del día de hoy. O sea, la ciencia colocaba la formación del capital humano en un país que tenía 8 universidades y una gran extensión territorial como una demanda social. Con eso propusimos la creación de universidades, para hacer más ciencia y para que la juventud se formara de forma tal de que el capital humano local influyera en el proceso productivo y sobre todo en el sistema educativo, en especial en la formación de las ciencias positivas, tan atrasadas en el sistema educativo formal de casi todos los países, sacando hoy, diría yo, del sudeste asiático. Junto con esto, estamos hablando de 1972, y hoy Roberto Igarza nos va a hacer un viaje espacial por ese lugar, apareció la primera comunicación que la Argentina tuvo con el mundo, que fue la estación terrena de televisión de Balcarce, que es esa antena que está ahí, que comunicó globalmente a la sociedad. Comunicó por la imagen y comunicó por el sonido, a través de la tecnología de la comunicación, permitió que cada persona estableciera su aquí y ahora en función de una cuestión que no correspondía al tiempo, a un tiempo instantáneo y a una localización absolutamente mediática. Cuando hicimos el plan de las universidades, la primera cosa que apareció paralela fue la Open University de Inglaterra, creada por el gobierno laborista en 1970 y que arrancó en el 71-72. Para los que veníamos de la universidad clásica, esto era una cosa media sacrílega. Se enseñaba por correspondencia y alguna cosa por radio y no mucho más. Pero rápidamente la Open University empezó con algunos programas paralelos. Marcelo Bernengo se acordará que está acá, que nosotros intentamos en el año 71 colocar el curso de ingreso a la Facultad de Farmacia con un apoyo del Canal 11 de Buenos Aires y la revista Clarín del diario Clarín, colocando como apoyo al curso de ingreso la temática en la revista y algunas clases abordó el tema. En el 78 lo trajimos a trabajar y trabajó conmigo un mes y medio el doctor John Kane, lo pueden buscar en internet, figura, acaba de morir hace poco tiempo, y él era el principal responsable de educación en la BBC de Londres y en la Open University. Estamos hablando del 78, no había internet, estábamos hablando de radio y televisión y contaba lo que todos sabíamos y que nos pasó a nosotros, que cuando uno colocaba dentro de un aula, y todavía sigue ocurriendo en alguna medida, por radio o televisión y ahora por internet, el contenido superador del contenido estándar del proceso educativo que se va desarrollando, la gente cortaba la televisión, ahora no pueden cortar porque los chicos tienen telefonía móvil y camina por delante. Nosotros en el año 78 hicimos este proyecto con John Kane que se basa en 3 cosas: la cohetería intercontinental que existía,
los satélites de comunicaciones que están arriba con sus antenas correspondientes y el cambio diferencial de la electrónica, pasando de los circuitos a los circuitos integrados y a la miniaturización creciente de este proceso. El próximo. En el 83 ya veíamos la caída de costos. ¿Cómo se llama esta curva, Roberto? ¿Cómo? Moore. La curva de Moore. En el 83 la habíamos puesto, que es cómo caen los costos de la electrónica, se ven ahí caer rápidamente. Me paro porque es divertido. Este es el año 55 y este es el año 80. Cómo iba cayendo el costo. ¿Qué importancia tiene? La miniaturización hace cosas mucho más chicas, los satélites pueden, en vez de tener que llevar cosas grandes al espacio, llevar cosas chicas, la cantidad de información que se alberga, y esto termina apareciendo con algo que con Andy discutíamos los primeros días cuando empezamos con esto, que es el teléfono. Porque si yo puedo albergar en una cosa chiquitita la cantidad de memoria de operación, los dos problemas que me quedan es cómo opero el telefonito para mover el dedo y cómo tengo que tener un tamaño de pantalla para poderlo ver. Pero esto está vinculado en este. Y arrancamos con la 83 en la miniaturización. No tengo que me ayude, cambio este. De la nube al aula. Esto lo hicimos, no me acuerdo en qué año. De la nube al aula. Si el conocimiento... Nosotros decíamos que la educación era la transmisión crítica de la cultura. Por lo tanto, el docente era profesor de historia, profesor de matemáticas, profesor de literatura, tenía el conocimiento. Ahora, la verdad que cualquiera de nosotros, si quiere conocer algo y se presta enfrente de un chico y el chico agarra el teléfono, nos destroza en 2 minutos con la información que baja. Por lo tanto, el desafío de transmitir el conocimiento no está en el contenido del conocimiento, sino el desafío está en la artesanía que tiene el individuo para poder escudriñar, seleccionar, desbrozar e incorporar el conocimiento que está en la nube. Pero la aparición del aula virtual, la pusimos con Andy hace más de 10 años, la aparición del aula virtual hace desaparecer. ¿Cómo definimos una escuela? Un conjunto de aulas, un lugar de encuentro. Si yo tengo aulas virtuales y el lugar de encuentro es en el aula virtual, y es lo mismo que esté en Buenos Aires, en Pekín o en Roma, y participo activamente, y desaparezco el tiempo-espacio, y desaparezco el tiempo real y presencial, estoy redefiniendo el aula. Y si redefino el aula, redefino el conjunto de aulas que constituyen la escuela. Y si redefino el conjunto de aulas que constituyen la escuela, redefino el sistema educativo. Y si busco la búsqueda anárquica, por la cual voy desde un conocimiento imperfecto al perfeccionamiento del conocimiento, destrozo la currícula. Porque la currícula implica ir paso a paso, ordenadamente, construyendo ladrillo por arriba y para arriba. En cambio, yo entro por la ventana, encuentro un contenido, ese contenido y a partir de eso lo renutro, con lo que cambio una construcción ascendente de la currícula en un determinado espacio, que es el aula, en un determinado conjunto de espacios, que son la escuela, en un determinado conjunto de organización, que es la currícula, el calendario, el plan de estudios y las estupideces que nos hacen hacer los ministerios de todo el lugar. Y aparece la idea de una educación virtual sin tiempo y sin espacio. Y aparece una cuestión que a partir de ese momento redefine la capacidad o no que el alumno tiene de poder escudriñar dentro de eso. Y para terminar esta introducción, otra vez yo, lo que vamos a hablar hoy. Del de 2000 a 2016, por un accidente, aterricé en una escuela. No aterricé, estoy ahí satelitalmente. Y empezamos a hacer este programa paso a paso. La primera cosa que hicimos fue hacer una base de datos de la comunidad propia. Y esa base de datos de la comunidad propia se juntó en un colegio inteligente con toda la parafernalia que nos hacen gastar, muchas veces inútilmente, para mantener el sistema formal como está.
seguramente sin todos los pizarrones, los PowerPoint, los cañones y los robots y qué sé yo, andaríamos igual como la cita que hizo hace un rato Edgardo de Hobbes. La segunda cosa que hicimos fue la biblioteca. Silvina, voy a contar un poco lo de la biblioteca. ¿Cuál fue la idea? Estamos hablando hace 14 años. La mayor parte de los docentes no tenían prácticamente manejo de Internet. Existían unas pocas aulas donde se enseñaba, ¿cómo se llamaba lo que enseñabas vos? Informática. Entonces, tomamos la biblioteca. Existía una bibliotecaria anterior de Silvina que le ha dado una importancia muy grande. La bibliotecaria bajaba alguna cuestión que pasaron todos los grados, de cuarto grado a quinto año, una vez por semana por la biblioteca. Llegaba el grado. Andy manejaba las computadoras y les explicaba cómo hacer. El docente pedía el contenido que quería. La bibliotecaria trataba de bajarlo en la semana para la próxima rotación. Un año después le colocamos a cada una de las aulas una computadora, con lo que se suponía que se repetía el fenómeno de la biblioteca si había tenido autonomía. Pero eso nos llevó crecientemente a lo que en alguna medida estuvo citado recién y lo que para mí ha sido una enseñanza básica, que fue la cita de Bertrand Russell de desarrollo del pensamiento científico lógico-matemático como base de la estructura. Bertrand Russell decía hace más de 100 años que el sistema educativo estaba mal hecho, porque el sistema educativo no permitía la creación de un autónomo y una lógica de pensamiento, sino transmitía duramente un contenido. Y entonces vino la idea de aprender a aprender. Hoy, Jimena va a hablar de esto. Hace 2 o 3 años nos peleamos. Ella es la que se encarga de escribir esto. Yo no entiendo lo que ella escribe y lo que yo digo no le gusta. Y vamos a ver cuando termine hoy qué es lo que le dice ella de este tema. Y la tenemos a Andy, que todos los días, como una zarina, maneja la tropa de las aulas y les va a contar un poco qué es lo que estamos haciendo en cada una de las experiencias de este tipo. Estamos pensando en una escuela media distinta. Para un minuto. El colegio donde estamos haciendo esto es un colegio grande y rico, que tiene 200 docentes. El grupo de innovadores que fue entrando paso a paso en una lógica que es la que estoy explicando y alguna cosa más, y tiene que luchar contra una inercia del sistema. Yo creo que es mucho más fácil hacer un sistema fuera del sistema que en el sistema. Por lo tanto, si hubiera que dar, como lo dije hace un rato, un refuerzo presupuestario, diría, el refuerzo presupuestario que un país tiene que colocar, con las enormes necesidades que tiene el país, lo tiene que colocar diferencialmente en los lugares que tienen mayor rentabilidad. Rentabilidad no económica, rentabilidad como retorno de la inversión. Y por lo tanto, eso debería estar afuera. En la conferencia de prensa que preparamos para esta reunión, y como consecuencia de lo que trabajamos para ustedes y este día, pensamos que sería de utilidad separar el viejo ministerio, como lo quisieron cerrar hace unos años, que tiene la responsabilidad de las escuelas primarias y secundarias de todo el país y preprimarias, y hacer con ese ministerio histórico algo como el CFI. Es un tema más técnico, no importa, el Consejo Federal de Inversiones, como apoyo técnica a los ministerios provinciales. Y dejar el ministerio nuevo como un ministerio de innovación que tuviera por delante todo lo que sería un cambio educativo. En alguna medida va a aparecer en las charlas de hoy y sobre todo en el remate final sobre hacia dónde está yendo la universidad. Si yo les preguntara hoy, para introducirlos en el tema de la anteúltima charla, ¿hay muchos alumnos o pocos alumnos en la educación a distancia universitaria en Estados Unidos? Uno diría, o yo hubiera dicho, sí, está creciendo, hay bastantes, hay un número importante, hay 4.000 universidades en Estados Unidos. Bueno, están cerca del 40%. Hoy, 4 de cada 10 estudiantes de educación superior en Estados Unidos universitaria están en universidades virtuales. Y esa existencia de universidades virtuales nos trae de vuelta a la escuela media,
Porque si yo necesito un alumno que termine el secundario y es capaz de ir a una educación virtual, no puede salir de un régimen tutelar encerrado en el aula, dominado por el aula y dominado por los docentes, y con los tutores, preceptores, niñeras y enfermeras. Tiene que tener una cierta autonomía, una capacidad disruptiva suficiente como para poder seguir hacia adelante. Entonces, en la escuela media estamos pensando vincular el mundo del trabajo con el mundo de la educación, como ocurre en las escuelas técnicas del modelo alemán desde hace muchísimos años, industria y trabajo. Nosotros tenemos 3 orientaciones. En cualquiera de las 3 orientaciones se puede hacer trabajo de campo, un dual. Y después, Francisco en el final va a tocar que no hace falta tener todo presencial, porque también en la escuela secundaria podemos hacer algo que no sea tan presencial. Con lo que iríamos al último modelo, que sería cómo es hoy la tendencia desde donde se tracciona el sistema educativo de los graduados de la escuela media, desde la universidad, porque hay una nueva universidad, un nuevo comportamiento de la escuela media y por lo tanto una nueva necesidad para la escuela primaria y para la escuela preprimaria. Última consideración que quiero hacer, está Luz acá con nosotros. Luz recibe a los chicos a los 2 años. El chico que viene a los 2 años de su casa, ya hoy, sobre todo en un colegio como el Belgrano, tiene muy acceso cotidiano a los medios. Y por lo tanto, trabaja, juega, desarrolla actividades sin que le expliquen cómo es el tema. No le tiene que explicar cómo hacer para tomar pecho a un chico que tiene hambre. Y tampoco hay que explicarle cómo tiene que jugar en una máquina a un chico que tiene hambre de algún conocimiento, si no lo colocamos en la escuela y le aplastamos el mate para que sea educación militar, como fue el sistema educativo en el mundo desde que se organizó hasta ahora. Cuatrimestre, se paran, se sientan, la aurora, la bandera, mamá, las amonestaciones. Bueno, entonces, acá hay como una cadena que termina en un graduado de la escuela media, autónomo, orientado por el polimodal diverso, vinculado con el área temática de su trabajo, vinculada con el mundo global a través de la nube y aprendizajes a distancia, y que requiere una preparación en la escuela primaria diferente y una incorporación a la sistematización en la escuela preescolar que no le quite la libertad creadora que tiene la persona como instinto natural de la persona. Me parece que ahí terminé. Como nosotros hay mucha gente que está queriendo cambiar la educación. Si nosotros arrancáramos hoy, yo diría, con mi experiencia, vamos por un método disruptivo. Diseñemos una escuela. ¿Qué es una escuela hoy? ¿Qué relación tiene la escuela hoy con el aprendizaje histórico del sistema educativo formal? Mucho más en la Argentina, que tiene el 50% de los chicos por debajo de la línea de la pobreza. Como dice el doctor Albino, primero los chicos sanos, y al ser sanos y nutridos, aptos. Por lo tanto, la escuela no puede poner a los docentes de segundo grado, 2 años, 3, 4 y 5 años, a enseñarle, hay que construir el ciudadano, el sujeto. Lo mismo pasa con la educación. La educación es más fácil arrancar de cero, como está mostrándose en el mundo, lo vamos a ver dentro de un ratito, la creación de universidades totalmente distintas que las universidades tradicionales. El mamarracho de las últimas 5 universidades que hizo Cristina, o 8, no sé cuántas son, Cristina, la presidenta Fernández de Kirchner, en una área que tiene la tradición histórica de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y muchas universidades nuevas, importantes, crear 8 o 9 universidades nuevas, sin nada, en vez de colocar una educación a distancia vinculada con las que ya funcionaban, sería absolutamente más lógico y mucho más económico. Eso es lo que está ocurriendo y para eso, cambiar el sistema, modificar el sistema, gasta mucho trabajo. Y lo tienen acá y se lo van a decir ellas. Y lo dijo Andy hoy a la mañana cuando estábamos repasando lo que vamos a decir. Hay una enorme fuerza que hay que hacer para convencer de que estas ideas son más o menos normales. Y si la formación docente históricamente ha sido la transmisión crítica de la cultura y no tiene ninguna formación en todo este tipo de temas,
Esto que hemos hablado hoy implica que hay que cerrar los profesorados y arrancar de nuevo. Porque estamos formando profesorados para la transmisión crítica de la cultura y en vez de formar profesorados para aprender a aprender. ¿Qué se requiere para el cambio? Autonomía académica, pluralismo y libertad. Estamos mal en esto, en Argentina y en el mundo. La libertad académica está mal, Bolonia se está metiendo en las universidades de todo el mundo, las acreditaciones de transferencia están acreditando, la CONEAU también genera problemas, al arrastre del problema estamos con problemas de libertad académica y pluralismo. No se puede enseñar lo mismo en todos los lugares con la misma metodología, falta innovación. Y en la segunda tema, como era claro, lo escribimos hace muchos años, que está acá, el sistema de premios y de títulos de nobleza que da el sistema educativo formal hay que terminarlo. Hay que encontrar una fórmula de acreditar en forma diferente las aptitudes, los conocimientos que la persona va adquiriendo, de forma tal de que esa forma de incorporar conocimiento y incorporar capacidades sea reconocida en una forma distinta que los títulos. Estamos en una carrera desenfrenada de títulos de grado, posgrado y qué sé yo, y los chicos entran a los 2 años, terminan a los 40, son unos inútiles que lo único que hicieron fue juntar certificados y dar plata para la formación educativa de algo que en alguna medida está caminando por otro camino. Bueno, con esto termino. Muchas gracias y pasamos a la...